Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí de nuevo en Online Virtual Education de Auvernia. Es un enorme placer arrancar este mes y terminar esta semana contigo, donde estés, donde te encuentres. Así que saludos a todos los que están conectados. Doctor Barrera hasta Tamaulipas y todos los médicos que se están conectando. Aún siendo un día festivo, pues no hay descanso. ¿Por qué? Porque hay que aprender y seguir aprovechando. Todos los días se parecen, así que el día de hoy tendremos una magistral conferencia bipartita con dos grandes amigos y expertos de sus temas, un fiscalista y un laborista. ¿Y por qué hablar de esos temas si estamos ahorita inmersos en nuestras casas? Porque justamente son temas que ustedes nos han mostrado por la experiencia de nuestros 10 años que festejamos ahorita en Auvernia, que son sumamente relevantes cada día más con los doctores, ustedes, que hacen medicina regenerativa, medicina estética, cirugía plástica, dermatología y toda la medicina para los pacientes mexicanos. Así que es un gusto estar aquí, Auvernia, en la red de distribuidores autorizados. Les damos la más cordial bienvenida para ese curso. Tendremos el día de hoy dos grandes ponentes, primero la parte fiscal y después la parte laboral. Quiero saludar y dar la bienvenida más cordial a mi amigo, el licenciado Jorge Sárez, que está con nosotros. Es un contador, es miembro de Contadores Públicos, es especializado en toda la cuestión fiscal, tanto para personas físicas como morales. Él trabajó en uno de los más grandes despachos fiscales, que es Chévez Ruiz Samarripa, y ha fundado otro despacho en el 2001, pero decidió el año antepasado salir y fundar su propia firma, SB Consultores. Así que bienvenido, Jorge, estar con nosotros en ese viernes de asueto, pero es un placer tenerte a bordo. Y también tenemos con nosotros presente el día de hoy a un gran amigo, al licenciado Gabriel Pisa. Gabriel es un laborista, porque tenemos que tener laboristas y tenemos que tener fiscalistas. Gabriel es dueño de su empresa, es socio fundador de su empresa, que se llama Pisa Abogados. Tiene más de 30 años de experiencia como abogado, litigante y consultor, y es también vicepresidente del Comité Técnico Nacional del Capital. Entonces está reconocido en el ranking de la Chambers and Partners Latinoamérica desde el 2017, y es un enorme gusto tenerte también con nosotros, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Si quieres prender tu cámara para que te veamos también, por favor. Aquí estamos viéndote. Sin más espera, Gabriel, Jorge, me gustaría empezar la presentación con el contexto. Creo que si podemos pasar, por favor, y empezar. Jorge, es tuya. Adelante, cuéntanos un poquito por qué aspectos fiscales y aspectos laborales son más que nunca importantes en el contexto. Ahorita bajamos nuestra presentación, por favor, chicos, para que Jorge pueda subir la suya. Muchas gracias. Y empezamos. Espero que se esté viendo bien, confirmo. Ya lo vemos perfecto, Jorge. Cuéntanos por qué el contexto, Jorge, Gabriel, son de los temas que agudizan un poquito la importancia de esos dos capítulos, fiscal y laboral. Sí, bueno, tal vez me gustaría empezar. Empiezo yo. Este contexto, digo, evidentemente es un contexto no nada más en el tema fiscal, sino pues también tiene mucho que ver con temas laborales, como muy bien le decías, Emanuel. Pero además, más allá de lo que está sucediendo, porque originalmente yo estoy seguro que esta plática debería de ir más allá de lo que está sucediendo hoy en día con todo el planeta y específicamente en México, ¿no? Pero sin duda todo el tema del COVID-19 y el tema petrolero, pues ha venido a robar toda la atención, ¿no? De todas las noticias, de todas nuestras conversaciones y básicamente de toda nuestra vida. Entonces nosotros queríamos empezar con, bueno, pues hay una situación actual económica y política verdaderamente complicada en este país. Lo viene a agravar la coyuntura del COVID-19 y eso, digo, le voy a dar entrada a nuestro amigo el laboralista, pero sin duda surgen temas inéditos en temas y en asuntos laborales. ¿Qué quiero decir? Que a esto no nos habíamos enfrentado pues nunca, ¿no?
Estoy seguro que me van a confirmar, ¿no? Que se va a confirmar esta situación, que pues se ve que las disposiciones laborales, sobre todo, pues no estaban preparadas para este específico momento y para las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Sin duda, los ingresos del turismo, que son importantes para nuestro país, pues están en los suelos. Va a haber muchas empresas que probablemente no aguanten, pero la baja de ingresos del turismo consecuentemente, pues implica no pagar impuestos y eso afecta a los ingresos para el gobierno. También, pues es muy sabido que pues la están pasando mal nuestros amigos gringos. Eso quiere decir que todos los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos y que mandaban remesas va a bajar. Hay datos oficiales y extraoficiales que dicen que este año van a bajar las remesas hasta en un 20%, que pues podríamos pensar que el 80% es bastante, pero sin duda es otra cosa que está afectando los ingresos del país, del gobierno mexicano. La coyuntura del precio del petróleo, que pues la semana pasada estaba en precios negativos, ahorita parece que está en positivo, pero sin duda Pemex está perdiendo con cada barril de petróleo que está extrayendo del suelo, cosa que lo hace más grave porque de por sí el año pasado ya estábamos fue una noticia a principios de año, ¿no? Que decía que Pemex había perdido 35 mil millones de pesos, una cosa así. Este año pues va a ser peor, sin duda. Y otro tema que creo que vamos a estar, que afecta en todo lo que está sucediendo es la reforma laboral, ¿no? Hay una reforma laboral que hasta donde yo tengo entendido está por lo pronto está en pausa porque se está robando el COVID-19, se está robando toda la atención y todo el tiempo de nosotros, pero hay una reforma importante que viene en camino y hay toda una batalla entre los diputados para tratar de regular de una manera diferente lo que le llaman el outsourcing, que básicamente consiste, muy básicamente, consiste en que los empleados no trabajen para uno directamente, sino que trabajen para una empresa tercera que los subcontratamos nosotros, ¿no? Hay varias modalidades y se van a explicar en su momento, ¿no? Y también esta reforma laboral, pues tiene que ver con, al final del camino, con la correcta distribución o, bueno, tratar de regular de una manera diferente la distribución de la PTU, de regularla porque hasta ahora la PTU le habíamos dado la vuelta, tradicionalmente constituías una empresa prestadora de servicios o usabas el outsourcing y de esa manera regulabas la PTU. Hay voces que quieren regular este tipo de cosas y que las empresas repartan PTU de manera, pues a su punto de vista, de manera completa. Ahora, todos estos ¿Qué quiere decir todo eso, Jorge? En la introducción lo que veíamos, que básicamente el gobierno está ahorita en una dinámica de recaudación, ¿correcto? Como introducción. Correcto. Sí, y complementando eso, sin duda, ¿no? Lo que nos está pasando es que el gobierno necesita dinero, y entonces lo que van a tratar de hacer es maximizar todas las herramientas que tienen a la mano para poder pues maximizar sus ingresos, ¿no? Y eso, por lo menos desde el punto de vista fiscal, que es la parte que a mí me toca, pues sin duda las auditorías se van a volver cada vez más comunes y cada vez más frecuentes, ¿no? Y más agresivas. O sea, la agresividad de las autoridades fiscales se ha empezado a sentir ya de manera importante en los últimos tiempos, en el último año, pero con estas situaciones pues se va a poner peor, ¿no? No sé si alguien tenga algo más o si quieren ya de plano. Adelante, yo creo que podemos arrancar con esa parte, mi Jorge. Gracias. Gracias. Bueno, titulamos mi parte de la plática, ¿no? En la parte de impuestos. Yo quería enfocar mucho la plática porque he notado que hay muchas dudas en todo tipo de profesionistas, los doctores incluidos, oye, ¿cómo debo de operar? Yo en lo personal, bajo un esquema de honorarios,
Hay otra cosa que le llaman actividad empresarial, que se parece, pero es ligeramente diferente y lo vamos a tocar, por supuesto. O de plano constituyo una compañía y hago todas mis operaciones a través de una compañía. Entonces, pues vamos a entrar a las consideraciones básicas. Sin duda, cada una de estas tres opciones tiene sus pros y sus contras, y eso es básicamente lo que vamos a analizar. Entonces, primero que nada, ¿qué quiere decir honorarios? Bueno, pues es la prestación de un servicio personal independiente, que no incluye sueldos. Los sueldos no tienen la característica de independiente, al contrario, hay subordinación, hay una bola de cosas. Pero, pues la profesión de los doctores, pues lo normal, la generalidad, cuando eres, o sea, es este servicio personal independiente que estás prestando, y la mayoría de nosotros va a caer en este esquema de honorarios, ¿no? Por otro lado, perdón, hay lo que le llaman actividades empresariales. Actividades empresariales no incluye, o sea, no es la prestación de un servicio, sino estar vendiendo y comprando cosas, ¿no? Es un poco más amplio, pero para lo que nos aplica es estar comprando y vendiendo cosas con fines de lucro, ¿no? Cuando hay ese fin de lucro, hay una actividad empresarial, y sobre todo que no estamos prestando un servicio, sino estamos comerciando. Ok, ahora, en ambos casos tenemos el caso de que, bueno, pues ¿cómo pago mis impuestos? Bueno, pues tus impuestos incluyen, para empezar, tienes que medir con todos tus ingresos. México, este es un tema importante, pide que se le paguen, y en general todos los países lo hacen así, que pagues tus impuestos bajo una base universal. O sea, tus ingresos abarcan todos los ingresos que tengas en todo el mundo, ¿no? Fuera, más allá de que sea honorarios o actividades empresariales o los intereses que otorguen tus ahorros, los ingresos que tengas en cualquier parte del mundo. Entonces, si tienes tus dineros, tus ahorritos en Suiza o en Estados Unidos, así, también van a tener que pagar impuestos. Más allá de eso, pues los ingresos que vienen en el capítulo de honorarios o bien en el capítulo de actividades empresariales son todos tus ingresos que tienen que ver con honorarios y con actividades empresariales. Y eso incluye depósitos en efectivo, depósitos vía transferencias electrónicas, evidentemente. Si te pudiera, por ejemplo, en bienes, ¿no? Ahí viene en la plática, en la lámina, específico que puede ser en bienes, porque te podrían pagar con un coche, ¿no? O con alguna cosa. Bueno, pues eso, el valor de ese coche, pues también es un ingreso. Y incluso en la tarjeta de crédito. Pongo el de la tarjeta de crédito porque se hizo mucho revuelo a principios de este año, de que ahora ya las autoridades también te revisaban las tarjetas de crédito. La verdad es que esa no es una reforma, eso es una cosa que siempre ha sucedido, pero ampliaron un poquito sus capacidades de revisión para tener acceso a esa información. El caso clásico es, te vas con tus amigos, pagas la comida. La comida, dicen, señores, yo pago la comida, y luego me reembolsan. Y cada uno de tus 4 amigos te deposita directamente en tu tarjeta de crédito. Eso normalmente no debería de ser un ingreso. Pero si es un depósito, incluso en tarjeta de crédito, y no está justificado de alguna manera como que le hiciste un préstamo, de fondo esto fue un préstamo a tus amigos, la autoridad fiscal va a considerar, en caso de una revisión, va a considerar que eso fue un ingreso y por lo tanto tendría que pagar impuestos. ¿Cuándo tienes que, le llamamos técnicamente acumular, o sea, sumar esos ingresos? Cuando se cobran. ¿Por qué hago la especificación? Porque cuando entramos en personas morales y otro tipo de casos, ¿cómo se llama? Cuando entramos en otro tipo de casos, bueno, pues resulta que es cuando se emite la factura o cuando se presta el servicio. Aquí no. ¿Qué sigue? Hay un caso que si te pagan los dineros una persona moral, hay una retención, es un adelanto de impuestos, está bien. Ahora, las deducciones, la resta del otro lado son deducciones efectivamente erogadas, es decir, que de verdad no nada más tengas la factura de lo que gastaste, sino que de verdad lo hayas pagado. Podría brincar de año, de mes, y podría haber diferencias, pero se considera cuando realmente lo pagaste. Tipos de deducciones es
adquisición de mercancías, ¿no? Y en el caso, voy a agarrar el caso de Auvernia, que es cuando le compras a Auvernia un implante, una cosa de este tipo, que lo vas a usar después para tu actividad de honorarios, ese te va a servir. O sea, es una deducción el haber comprado las mercancías, ¿no? Los implantes. Normalmente tiene que ir aparejado con una consulta o con una operación o con un procedimiento. Si tú compras implantes y luego los vendes sin venir junto con una consulta o alguna cosa por el estilo, bueno, sería un ingreso por actividad empresarial. Ok, otro tipo de gastos. La regla de oro de todo esto es que sea indispensable para tu actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tienes empleados, los sueldos, los seguros del equipo de transporte, de los inmuebles, de los gastos médicos mayores, que eso no va aquí, va en la declaración anual, pero también son deducibles y tienen que ser con aseguradoras mexicanas. Agua, luz, teléfono, cualquier cosa de ese tipo, la renta de los inmuebles. Aquí hay una pregunta muy frecuente de, oye, ¿qué me conviene más, comprar un coche o rentarlo? Bueno, pues es más o menos caso por caso, pero lo que sí les digo es, si lo usas a través de un arrendamiento financiero, que es a lo que me refiero, la deducción está hasta 6,000 pesos al mes. Si lo compras, se considera una inversión y por lo tanto en equipo de transporte, tu coche, es de hasta 175,000 pesos y eso lo vas deduciendo a 4 años. En términos generales yo les diría que conviene más el arrendamiento del equipo de transporte que comprarlo. Los mantenimientos son deducibles bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, otras preguntas comunes es, oye, remodelé mi despacho, mi consultorio, por supuesto que es deducible la remodelación, pero se va depreciando y es un cachito a 20 años, ¿no? Un 5% cada uno de los años. El equipo de oficina me refiero a sillas, lámparas, escritorios, etcétera, etcétera, se deprecia también. Equipo de cómputo es al 33%, o sea, al 30%, es decir, 3.3 años, y otros, ¿no? En general, ya los demás, la depreciación es a 10 años. Incluye equipo médico, ¿no? Aparatos especiales que nuestros amigos que nos están amablemente escuchando seguramente están pensando en hacer inversiones, la puedes depreciar a 10 años. Ahora, ya que tienes tus ingresos, pues le quitas las deducciones y queda, pues, ojalá y dé una utilidad. Si diera una pérdida, la guardas, la dejas apuntada y en años posteriores que tengas una utilidad, usas esa pérdida para reducir tu utilidad hasta el monto de la pérdida. Y tienes 10 años para usar esa pérdida. Esa utilidad se multiplica por la tasa de impuesto. Aquí partimos de la idea de que es el 35%. La verdad es que es una tasa progresiva que va desde el 6% hasta el 35%. Esa tasa progresiva, la verdad es que avanza muy, 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 muy rápido. Y entonces, casi a partir de 1,000,000 ya estás pagando el 32%. Entonces, casi no es progresiva. Y eso te da tu impuesto a pagar. El impuesto anual por la actividad, entonces, si se fijan, o sea, este cálculo se hace tanto en cada uno de los pagos provisionales como en la declaración anual. Entonces, si se fijan, pues el pago debe de ser idéntico. ¿Cuál va a ser la diferencia con tu declaración anual? Es que en la declaración anual, además, tienes ingresos por dividendos, puede ser, por intereses y además, o sea, otros ingresos, quiero decir, ¿no? Y además tienes algunas deducciones personales que no las puedes deducir a lo largo del año, sino en la declaración anual, como es el seguro de gastos médicos mayores, las consultas de ustedes mismos, de los doctores, etcétera. Ok. Ese es en términos muy generales cómo se determina el impuesto y eso es lo que deberíamos todos de estar bien conscientes, que sobre la utilidad es lo que debemos de pagar, algo así como un 35% de lo que nos queda. Ahora, aquí hay un régimen que pudiera ser muy útil para nosotros, para este giro específico de los doctores, que es una cosa que tal vez han escuchado, que es el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Ese régimen de incorporación fiscal, básicamente, ¿en qué consiste? Y ahorita van a decir, oye, no me sirve, pero vamos a ver si sí. Tienen que ser para venta, para actividades empresariales, es decir, para venta de mercancías. Entonces, si yo le compro un implante a Auvernia y ese implante a su vez lo vendo,
que se lo puedo vender al paciente final, eso podría caer, esa compraventa podría caer en el régimen de incorporación fiscal. No tu consulta. ¿Por qué? Porque está limitado este régimen a que no sean ingresos cuya prestación requiere un título profesional, y pues el ejemplo por excelencia evidentemente son los doctores. Otra gran limitante es que no puedes ser accionista de ninguna empresa, aunque no tenga nada que ver con todo esto. Ok. Sí, y última limitante es que tus ingresos del año anterior no excedan de 2 millones de pesos. Entonces, si los ingresos del 2019 no excedieron de 2 millones de pesos en esta compraventa de mercancías, entonces vamos a poder acceder al régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es la gran ventaja? El primer año que tienes ingresos por régimen de incorporación fiscal, el 100% de tu impuesto queda condonado o reducido. El segundo año el 90%, el tercero el 80% y así sucesivamente hasta 10 años. Entonces, pues verdaderamente, sobre todo al principio, bueno, pues digo, la verdad es que es fabuloso. Les decía, oye, a ti no te sirve porque tú eres el doctor y tú no te puedes meter al régimen de incorporación fiscal. Pero ahí como una perlita, como una idea que quiero dejar es que pues todos tenemos una esposa que tal vez no tiene esta actividad empresaria, esta actividad de doctor, ¿no? De que requiere un título profesional. Tenemos mamás, papás, tenemos hijos y tal vez hacer esta parte de la compraventa de los implantes y de las medicinas o de lo que querramos estar comprando y vendiendo, si lo podemos hacer a través de ellos, pues tenemos acceso a esta super reducción de impuesto que a mí se me hace que puede llegar a ser muy atractivo. Evidentemente, todo es caso por caso, hay que medirlo, pero ahí está una idea que seguramente lo van a querer consultar con su contador de cabecera, ¿no? De confianza. Ok, ahora, todo esto viene con una pregunta adicional que es, oye, ¿qué hago? Porque fíjate que pues me han dicho que puedo constituir una sociedad civil o una persona o una sociedad anónima. Ok, ¿en qué casos podría servirte? Cuando te estás asociando, la verdad es que, a ver, constituir una empresa lleva una administración importante y eso quita tiempo y nadie quiere gastar su tiempo en estar administrando empresas. ¿Para qué me pudiera llegar a servir? Pues cuando me estoy agrupando con varios doctores con la misma especialidad o con diferentes especialidades, pero somos muchos doctores que estamos tratando de prestar nuestros servicios en conjunto. Entonces, estamos en el mismo consultorio, ¿no? Aquí en nuestra seccioncita, pero en un mismo piso, en un mismo inmueble. Entonces, pues pagamos todos juntos la renta, pagamos todos los sueldos administrativos ¿no? de la recepcionista, supongo, gente de ese tipo. Y los no administrativos, pues me refiero básicamente a los ayudantes que tenemos, que nos ayudan a hacer, que sí, que no es una simple recepcionista, pero bueno, pues que ayudan y que intervienen un poquito ahí, que las enfermeras, ¿no? Supongo. También podríamos canalizar a través de la empresa la enajenación de estas mercancías, de los implantes, etcétera, y te puede servir para consolidar, también para compartir entre todos la compra de equipo médico. Yo pues, estoy consciente que hay mucho equipo muy especializado que ustedes compran y que muchas veces pues la inversión no justifica hacerlo tú solo, pero pues te juntas entre varios. Y siempre el juntarte entre varios, dices, oye, ¿y quién va a gastarlo? ¿Cómo le voy a hacer para pagarlo? ¿A quién le emiten la factura? ¿Quién deduce? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede llegar a consolidar a través de una empresa, de una persona moral y llevarlo así. Puede ser una sociedad civil, una sociedad anónima. Básicamente el régimen es igualito que lo que ya habíamos explicado de honorarios y de actividad empresarial. Lo que pasa es que se hace a través de la empresa. Diferencias importantes que la fecha de obtención del ingreso es, antes era cuando, o sea, es cuando se cobra, pero también pudiera llegar a ser antes, o sea, cuando se emite el comprobante fiscal o cuando se presta el servicio, cualquiera de las tres, lo que suceda primero. Los pagos provisionales no son una mini utilidad mensual, que es lo que habíamos explicado en actividades empresariales sin honorarios, sino es un coeficiente de utilidad que es un cálculo muy específico, pero puede traer en algunas ocasiones unas distorsiones importantes. Si en años anteriores nos había ido muy bien,
2019 nos fue súper bien y en 2020 está más difícil la cosa. Y entonces puede ser que nos traiga algunas distorsiones. Hay maneras de solucionarlo, pero hay que estar consciente que los pagos provisionales en personas morales tienen su chiste y hay que estarlos observando. No hay retenciones que me hagan otras personas morales, que eso puede ser un tema de flujo importante, y la tasa de impuestos es del 30%, no del 35%. Entonces, mientras haya utilidad en la empresa y la utilidad se quede en la empresa, pagas el 30%. Cuando le quieres sacar esa utilidad a la empresa vía un dividendo, se voltea la cosa, porque va a haber que pagar un 5% adicional por la diferencia entre la tasa de la persona moral, el 30, más la tasa de personas físicas, que es el 35, pero además hay un impuesto adicional a los dividendos, que es el 10% del dividendo distribuido. No me pregunten mucho, pero termina siendo, el efecto real es un 7%. Entonces la tasa global se vuelve 42%. Eso, evidentemente, es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente podrías estar haciendo? Bueno, pues tú cobrarle directamente tus honorarios al paciente, y por el otro lado, pues estarle pagando renta a la empresa, de manera tal que las utilidades no se queden en la empresa, sino se queden ya directamente en ti, para que no tengas el 42%. Si decidiéramos que queda alguna utilidad en la sociedad civil, nos vamos a tener que distribuir los dividendos, las utilidades, ¿no? La manera de distribuirla es muy, muy flexible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cosa fija que digas, sabes que yo soy dueño del 10% de la sociedad civil y por lo tanto solo me toca el 10%, cuando el año pasado yo aporté muchísimo y me tocaría más. Eso se arregla, es parte de la naturaleza de la sociedad civil, y la distribución es súper, súper, súper flexible, ¿no? Un problema, un tema que tiene solución, pero hay que estar pendiente, es que ante cualquier demanda, cualquier tipo de este tipo de contingencias, de problemas, el socio administrador tiene una responsabilidad solidaria con la sociedad civil. Hay maneras de solucionarlo, pero no es una cosa que haya que tomar a la ligera, hay que estar pendiente, y normalmente nadie le hace mucho caso a esto de la responsabilidad solidaria. Yo les diría, hay que tomar nota, y si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien y desde que nace la sociedad. La sociedad anónima, por el otro lado, puede ser socio de la sociedad anónima y empleado al mismo tiempo, y recibir un sueldo, y entonces de esa manera puedes estar modulando las utilidades de la empresa, y por lo tanto que vía sueldo le saques las utilidades a la empresa, y por lo tanto que no haya una utilidad que se me vaya al 42%. Sin embargo, pues es un poquito menos flexible. O sea, tradicionalmente no puedes estar un mes ganando una cantidad y al mes siguiente menos y al siguiente más y tal. Entonces, menos flexible. Lleva su planeación, sí se puede hacer, pero es un punto que hay que subrayar, es menos flexible simplemente. Y la responsabilidad solidaria es más limitada cuando se trata de accionistas, es mucho más limitada que la responsabilidad solidaria que hay en la SC. Entonces, bueno, pues es una ventaja de la sociedad anónima respecto a la sociedad civil. En ambos casos, la administración es compleja, requiere atención, requiere tiempo, y pues eso sin duda es una desventaja. Ok, ya para terminar, tips finales con los que me gustaría que se queden es, tomando en cuenta, por supuesto, todo el contexto, no nada más cómo estamos pagando nuestros impuestos y nuestra estructura. Consejos así generales que nos van a aplicar muy a todos en todo momento es, mi recomendación es, hoy por hoy, presenta tus declaraciones a tiempo. Si no las presentas a tiempo, Hacienda a la semana, a las 2 semanas, ya te está mandando correos electrónicos, te está llamando la atención, y si no le haces caso, te caen auditorías. Sí caen, y están súper, súper agresivas. La mejor manera de evitarlo es presentarlas a tiempo.
¿no? Por favor. En este caso, una notita es, y yo creo que ya todo el mundo se enteró, pero hay que mencionarlo, este año normalmente la declaración de personas físicas se presentaba hasta el último día de abril, hasta el día de ayer, dieron una prórroga hasta el último día de junio, eso pues nos va a ayudar un poquito ahí a aliviar sobre todo el desembolso, ¿no? Ahora que va a haber que desembolsar y hay poco efectivo, pues aplazarlo hasta junio puede ser útil. Una pregunta muy frecuente entre doctores y la verdad es que en general con todos los profesionistas es, oye, outsourcing, a mí no, o sea, echarte la responsabilidad encima de tener el sueldo toda la administración que implica las recepcionistas y toda la gente a la que empleamos, es complejo, es tardado, es aburrido, no entiendo, etcétera, etcétera. La verdad es que el outsourcing sí es una salida. Mi único consejo es, sí pueden ir por ello, pero no de lo que le conocemos como un tipo agresivo, porque luego contratas a gente a través de estos outsourcings agresivos que lo único que hacen es que no pagan los impuestos a través de 1 millón de mecanismos, pero se convierte en un grave problema el día de mañana. Entonces, tal vez te sales con la tuya, pero la verdad es que mi consejo, la experiencia, el tono que le están dando las autoridades fiscales a esto es muy, muy agresivo. No lo hagan y si lo están haciendo, consideren verdaderamente en dejar de hacerlo. Otro dato que hay que tener por aquí en el radar es que hoy por hoy la autoridad fiscal está usando lo que le conocemos como Big Data, ¿no? Está cruzando datos por todos lados, con bancos, con tarjetas de crédito, con la propia información que tú les das a través de los FDIs. Saben todo por todos lados. Entonces, tomen en cuenta eso a la hora que hagan cualquier cosa, de verdad. Tomen en cuenta que tenemos un Big Brother que nos está viendo y que cada vez más está perfeccionando la técnica y está pudiendo cruzar mejor todos los datos y bueno, se pone complicada la cosa, ¿no? O sea, tratar de hacer cosas por debajo del agua cada vez es más difícil. Por lo tanto, como usan su Big Data, pues están maximizando su efectividad en los actos de fiscalización. Y, por cierto, cuando ya hay ese caso de fiscalización, está haciendo la autoridad fiscal muy arbitrario. Lo hacen, te liquidan, tengan la razón o no, y como defenderse es caro, muchas veces prefieres ya pagar en vez de llevar una defensa que es larga, te quita horas de sueño, te da preocupaciones y al final, pues quién sabe si ganes o pierdas. Entonces, esto lo sabe la autoridad y lo está haciendo y se está aprovechando esta situación. Mi último consejo, muy importante dentro de todo esto es, por favor, o sea, cada caso es diferente, asesórate. Tú como doctor, lo primero que le dices a todo el mundo es, no te automediques. Pues yo te digo lo mismo, por favor, no te automediques. Asesórate, cada caso es diferente. Tenemos que, hay muchos rincones, hay muchas cosas que no podemos tocar evidentemente en esta plática, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que tienes que hacer es asesorarte con tu contador de cabecera, con tu abogado de cabecera y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas ahí que se pueden hacer. Con esto nada más me regreso con el tema del outsourcing, que ahí es donde la verdad es que se junta un poquito, aquí es donde le paso la batuta al tema laboral, ¿no? Que pues aquí Gabriel nos va a poder ayudar mucho más en cómo ve el tema del outsourcing, si es conveniente, no es conveniente y en qué casos pues sí funciona, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo, Jorge, es un enorme placer. Creo que debemos de estar siempre cuidándonos. Hay un eco, si quieren apagar su micrófono los demás, por favor, nada más. Yo creo que estamos aquí viendo una situación donde tus recomendaciones son en base a una realidad que no va a cambiar y se va a empeorar, ¿no? Estamos viendo que la recaudación es para compensar fines de presupuestos, que empezaste así, no hay suficientemente presupuesto, el gobierno no funciona normalmente y va a buscar por todos lados la recaudación fiscal. Hay varias preguntas que haremos al ratito, pero para que las vayas pensando,
pregunta básica de un médico, ¿cómo pagar menos impuestos? Hablaremos de optimización fiscal y de algunos tips que puedes dar a nuestro auditorio al final. Y como una empresa de 4 socios no funcionó, no hay movimientos desde hace 3 años, ¿qué se hace para darla de baja? Si hay lineamientos dictados por la ley, es un asunto más administrativo, pero también hay una carga fiscal para que lo vayas reflexionando. Sin más esperar, quiero dar la bienvenida, aunque tenga problemas de vídeo, pero tenemos el audio con mi amigo, el licenciado Pisa. Gracias por estar con nosotros, Gabriel, y ver la parte laboral. Si bien hay un asunto fiscal, ahorita en tiempo de COVID se agudizó. Los doctores, los clientes y amigos de Auvernia y su red de distribuidores autorizados tienen todos empleados, tienen todos gente que les ayuda en sus clínicas, aunque sea un asistente, una recepcionista, alguien de la limpieza, y si no, enfermeras, instrumentistas para los cirujanos, colegas o empleados médicos en sus clínicas. ¿Qué es hoy la situación? Y gracias por darnos los antecedentes, darnos la teoría y después también contestar a las preguntas muy prácticas de los doctores aquí conectados, que obviamente al final podrán contactar directamente tanto al licenciado Pisa como al contador Sayes cuando lo necesiten. Les vamos a pasar sus datos. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias, Emanuel. Pues si me escuchan bien, vamos a empezar con las obligaciones laborales. Perfecto. Y nosotros siempre hemos sostenido que para tener una buena terminación de una relación laboral, lo primero que tenemos que tener es una buena contratación. Hace rato Jorge nos compartía lo que es un contrato de prestación de servicios profesionales. Existen los contratos de servicios profesionales, pero deben de ser de profesionistas independientes. Ojo, aquellas personas que por sus propias actividades presten los servicios para una o varias personas físicas o morales, como en nuestro caso, que nosotros tenemos algunos clientes para los cuales les prestamos servicios y tenemos contrato de prestación de servicios profesionales. Lo primero que debe de tener un contrato de prestación de servicios profesionales es una fecha de inicio y una fecha de fin. Si esto no está en el contrato, no se puede discutir, no es un contrato de servicios profesionales. ¿Qué sí lo es? Aquella persona independiente que puede prestar sus servicios para 1, para 2 o a lo mejor para 3 doctores. Si hay una dependencia económica directa para uno solo, hay una relación laboral. Y entonces aquí tenemos cuáles son las obligaciones generales en materia laboral. En materia laboral hay muchos tipos de contratación: por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada, por temporada, por capacitación inicial y por periodos a prueba. Estas son modalidades de las que les acabamos de decir. Por ejemplo, en tiempos del COVID, pues ahorita se ve una saturación de hospitales, una saturación de necesidades médicas. ¿Puedo yo única y exclusivamente contratar a una persona por el COVID? Sí, sí se puede. O lo único que hay que hacer es contratarlo de esta manera para que por esta temporada trabaje asistiendo a los doctores por el COVID, y cuando la situación se regularice, entonces ya no la necesito más como empleada. Otra, si nosotros, por ejemplo, en vacaciones, las personas se preparan para salir en abril, en Semana Santa, y yo necesito tener en abril una perfecta atención, entonces, ¿puedo contratar por temporada? Sí puedo contratar por temporada. ¿Y qué es lo que nos da esa temporada? Que la temporada inicia, desarrolla y termina sin el pago de una indemnización. Lo mismo sucede con la obra determinada, con el tiempo de... Tengo que justificar la naturaleza de esa contratación. Si yo, por ejemplo, necesito un contador público que me ponga en orden mis finanzas durante el año 2018 porque no las tengo, las tengo revueltas, y quiero o esa obra determinada que una vez acabando, simple y sencillamente, se acabe la relación laboral y no tenga que indemnizar, entonces es un contrato por obra determinada en la que yo voy a poner para qué lo necesito, cómo lo necesito, en dónde lo necesito, y cuando esa obra concluya tampoco pago una indemnización. Ahora bien, los contratos más usuales son aquellos contratos por tiempo indeterminado. Esos contratos por tiempo indeterminado pueden ser por capacitación inicial o por periodo de prueba. La capacitación inicial funciona de esta manera. Yo tengo un contrato por tiempo indeterminado y quiero una persona para capacitarla, y quiero saber si esa capacitación al final del camino tiene que aprobar un examen, y ese examen me va a decir y me va a indicar si puede trabajar para mí. Entonces, lo que hago es un contrato por tiempo indeterminado con una capacidad inicial por tanto tiempo, y entonces puede aprobarla o desaprobarla.
primero la capacito y si la desaprueba, no tengo por qué pagarle ninguna indemnización. Este tipo de contratos, el más usual hoy por hoy, es el periodo de prueba, que puedo contratar a aquellas personas intelectuales, digamos con un título, técnicas, las puedo contratar hasta 180 días por periodo de prueba y hasta 90 días aquellos trabajos manuales como choferes, etcétera. Una vez que tengo esa distinción, realizo mi contrato por tiempo indeterminado, mi periodo de prueba de hasta 180 días, y lo primero que voy a hacer es saber si la relación que yo tengo, primero somos novios y después nos casamos, y si es que funciona para ello. Entonces, si esta persona está realmente capacitada con este periodo de prueba para trabajar con nosotros, el contrato sigue sus efectos jurídicos. Y si antes de 180 días, pues yo me doy cuenta que no estaba debidamente capacitada, como esta persona lo indicaba, para participar con nosotros, el contrato, después de un simple aviso, queda sin efectos. ¿Y qué sucede? No pago tampoco indemnización constitucional, que esto es precisamente lo que al inicio de una relación laboral o de una relación contractual se busca, y existen todos estos tipos de contratos y modalidades que se pueden adaptar al caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? Depende de la necesidad. Si una empresa que realiza esferas, pues yo le digo, oye, contrata personas en julio, pues ¿para qué los quiero en julio? Nadie me está comprando ahorita esferas, yo las necesito en octubre y noviembre, entonces las contrato por temporada en octubre y noviembre para que en enero o diciembre, que yo ya dejo de vender esferas, la relación de trabajo fenezca. Entonces, eso se llama naturaleza del contrato, y esa naturaleza del contrato debe de venir plenamente justificado, y eso es para todos. Si yo tengo un director de ventas y ese director de ventas me dice que yo soy buenísimo, yo le puedo a usted hacer que venda lo que nunca se imaginó. Bueno, pues ahorita yo estoy vendiendo $1,000,000, el señor entra y después de ese $1,000,000 se convierten en 500,000 y aparte lo tengo que indemnizar. Imagínense nada más, el señor era malo, negligente y mentiroso, y después de que era malo, negligente y mentiroso y me hizo perder mis ventas, lo tengo que indemnizar. Pues no, para eso existe el contrato, en el que yo tengo que saber exactamente para qué lo contrato. Ese contrato, si yo le digo, oye, fíjate bien, tú dices que eres un experto en ventas, pues fíjate que yo vendo $1,000,000 y te quiero para que tú vendas $2,000,000, ¿en cuánto tiempo lo puedes lograr? Y tenemos los antecedentes debidos en ese contrato. Si el señor me vende $2,000,000, pues el contrato es por tiempo indeterminado y todos somos felices. Pero ¿qué pasa si no me los vende? Ahí estoy preparando el contrato para una buena terminación. Y viene desde todo, ¿no? Desde las recepcionistas, desde las enfermeras, desde lo que yo necesito. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Y eso hay que plasmarlo en un contrato de trabajo. Porque si yo el contrato lo compro en una papelería, en el momento que me demanden, digo, ¿para qué lo contrataste? Pues como vendedor. Ah, bueno, pero no le estabas diciendo ni cuál tenía que vender, ni objetivos de venta, ni absolutamente nada. ¿Cómo lo quieres despedir si lo estás contratando en forma general? Y en la Ley Federal del Trabajo existe una particularidad, que los empleados son contratados expresamente para lo que los contrate. Entonces, si yo contrato un contrato limitado y tengo una persona únicamente en recepción y después le digo, oye, pues fíjate que te necesito adentro porque necesito que hagas otro tipo de tareas porque no va a venir nadie y no tengo citas. Ah, no, pues es que usted me contrató como recepcionista. Aquí en mi contrato dice que me contrató de esa manera y ¿cómo ve? De aquí no me muevo. Y tiene toda la razón en no moverse porque lo contraté mal. Entonces, los contratos tienen que justificar para qué lo contrato. ¿De acuerdo? Voy a pasar a la siguiente lámina. Me dan un segundito. Aquí está. ¿Qué prestaciones tengo que pagar por ley? Las prestaciones son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Eso es a mí lo que me exige la ley. Las vacaciones empiezan con 6 días, se van concentrando o aumentando por 2 días cada año, 6, 8, 10, 12, después cada 5 años 2 días y no hay fin ahí. La prima vacacional mínimo un 25% y el aguinaldo un 15 días de aguinaldo extraordinario. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo lo contrato? Pues yo quiero que una persona tenga un salario anual de 100,000 pesos. Entonces, ese contrato, si yo quiero que es de 100,000 pesos, tengo que entender que son 100,000 pesos el aguinaldo, 100,000 pesos y las vacaciones, 100,000 pesos y la prima vacacional. Y si trabajan el domingo, la prima dominical. Entonces, tengo que hacer un cálculo invertido
para que no gane 100, sino para que gane 85 y ganará 10 de aguinaldo, ganará 2,500 de prima vacacional y ganará 2,500 de vacaciones y eso me dan 100. Pero si yo hago un contrato por 100, tengo que pagar la prima vacacional, el aguinaldo y todo para arriba. Entonces es mucho mejor proyectar cuánto quiero que gane y hacer las cuentas necesarias para que así esté en el contrato individual de trabajo. Las prestaciones de ley, bueno, pues esas están ahí del lado derecho de la presentación, son obligatorias. Si alguien trabaja en un día de descanso obligatorio, tengo que pagar el salario más un doble, no un triple. O sea, la vez que ya que paga, que eso se lo pago normal en su quincena, y un doble como sanción por haber trabajado en un día de descanso. Esa es una particularidad de la ley que no nos las quitamos nunca. Y entonces ahí preparamos lo que es la terminación de la relación laboral. Fíjense bien, la terminación de la relación laboral más loable es la rescisión de contrato, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo busca la estabilidad en el empleo. No quiero que ustedes, doctores, o ustedes, directores de hospitales, corran a nadie, porque así lo dispone la ley. Entonces nos da un artículo, que es el artículo 47, en el cual nos da 15 causas únicamente por las que ustedes pueden despedir a alguien. Esas causas son generales, pueden ser acoso, puede ser presentarse en estado de ebriedad, puede sentarse bajo la influencia de drogas, puede ser faltas de probidad o honradez, puede ser no obedecer al patrón, etcétera. Todas aquellas que interrumpen una buena relación laboral. Y para eso yo tengo que rescindir la relación laboral. ¿Y qué tengo que hacer? Entregar por escrito las causas y causales que determinan la rescisión. Si yo no lo hago, entonces tengo que pagar una indemnización. Y esa indemnización, y vamos a verla por los casos y en COVID, si yo tengo una persona que está embarazada, pero esa persona embarazada ya está protegida por la ley porque está embarazada. En casos de COVID está sobreprotegida porque es una de las labores de riesgo que están protegidas por la ley. Y entra a mi oficina y me roba. Y me estoy dando cuenta que me faltan 2 cheques, pido los videos y la veo en la cámara a la señora embarazada cambiando los cheques. Y me doy cuenta que está protegida por todos lados. ¿Qué hago? Hijo, pues el primero que me dan consejos me dicen, oye, pues ¿para qué te metes en broncas? Págale su liquidación. Y voy y le pago la liquidación y empieza la guerra. Porque en tiempos de COVID corría una embarazada, porque en tiempos de COVID estoy despidiendo a una trabajadora, porque estoy discriminando y entonces pagando la liquidación para no tener problemas, empieza mi problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rescindir la relación de trabajo. Yo no te corrí porque estés embarazada. Yo no te corrí porque estés embarazada en tiempos de COVID. Yo te despedí porque me robaste 2 cheques y te lo estoy dando por escrito. No sé si me entiendes, si me doy a explicar, pero aquí, en este momento, es necesario encontrar todas las opciones legales que nos da por la ley, porque si yo quiero cubrir una, entonces me meto a lo mejor en una peor. Y entonces aquí tengo que la terminación siempre recomendada es la rescisión de contrato, porque a lo mejor yo no sé si estoy embarazada, simple y sencillamente tiene 2 semanas y no me ha dicho, tiene 1 mes y ni siquiera se ha notado, vaya, ni siquiera me ha dicho ella que está embarazada y la corrí, cometí un error, la indemnicé. Entonces, la primera causa de terminación, la rescisión de contrato. Y eso nos lleva que si no tengo una causa de terminación, entonces lleguemos a la terminación voluntaria. La terminación voluntaria, ojo, no es una renuncia. La terminación voluntaria es una terminación consensada por las partes en las que tengo que tener un convenio de terminación de la relación laboral en donde yo establezca por qué se va, cómo se va y cuándo se va. Porque una simple renuncia, la verdad es que puede quedar muchas veces sin efecto porque los trabajadores se quejan de esta manera, es que el patrón me obligó, me encerró en la oficina, me dijo que si no le firmaba me pegaba, Eso tiene que quedar debidamente plasmado en una terminación de la relación laboral que debemos elaborar para llegar al mutuo consentimiento, que tendrá mucho valor jurídico al momento de que tengamos una demanda. Eso nos lleva a que las personas que nosotros podamos despedir son aquellas que tengan constante contacto con el patrón o que no hagan labores manuales. Porque si yo tengo a alguien que haga labores manuales, es casi imposible despedirlo en este país, a menos que sea por un contrato por mutuo consentimiento, porque la renuncia, como les estoy diciendo, si no la realizo debidamente, podrá quedar sin efectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tiempos de COVID? Nos hemos preguntado, oye, ¿qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en una emergencia sanitaria? ¿Estamos en una contingencia sanitaria? ¿Dónde estamos? A ver,
La Ley Federal del Trabajo nos dice que en contingencia sanitaria nosotros tenemos que suspender la relación de trabajo si no somos esenciales, y si no somos esenciales tenemos que pagar una indemnización, ¿sí?, máxima de 30 días de salario mínimo durante un mes. Pero resulta que la Ley de Salud nos dice que existe la emergencia sanitaria, y aquí es donde nuestra cuarta transformación está cometiendo un error voluntario de llamarlo emergencia sanitaria por fuerza mayor para no estar en los supuestos de contingencia sanitaria que nos dice el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y obligar a los patrones que pagan lo que no tienen por ley que pagar. Sin embargo, si nos vamos a la exposición de motivos del 2012, cuando este artículo 42 bis se incorpora, precisamente la contingencia laboral es un sinónimo de la emergencia sanitaria que precisamente se incluye en la ley para ayudar a los patrones en tiempos en que exista una pandemia. Luego, entonces, existe la argumentación jurídica suficiente para que, si eso es nuestro caso y no somos actividades esenciales, poderlas aplicar. Y cuando las aplicamos, si somos esenciales o no, ¿qué es lo que está pasando? Inspecciones del trabajo. ¿Y qué nos están haciendo? Y nos están revisando condiciones de trabajo, participación de utilidades, seguridad e higiene en sesiones ordinarias y en extraordinarias. Las sesiones ordinarias son aquellas inspecciones que se van a llevar a cabo cuando el patrón no lo señale, cuando la secretaría no lo señale. Lo primero que tiene que tener es un oficio de remisión diciendo voy a inspeccionar a tal persona a tal hora. Si esa inspección va dirigida a una persona que por una letra esté mal, si no se llama González y se llama Gonzalo, no es exactamente lo mismo. Entonces, si va dirigida, yo soy González y va dirigida para Gonzalo, no la acepto y no pueden llevar una inspección en mi domicilio. Tiene que venir preciso el nombre del patrón, ¿sí? Y dónde la voy a llevar a cabo y a qué hora. Eso es una ordinaria en lo que nos van a decir, nos va a llegar un oficio de remisión y nos van a decir, oye, vengo a revisarte condiciones de trabajo, vengo a revisarte PTU, vengo a revisarte seguridad y higiene y te aviso cómo, cuándo y dónde. Entonces, esa con toda antelación prepararé yo el desahogo de esa inspección con todos y cada uno de los requisitos que me están diciendo que me van a revisar para desahogarla, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que es un inspector del trabajo, que no es nuestro amigo, que es una autoridad que no me puede cerrar, que me podrá sancionar en tiempo y forma cuando él quiere, nosotros podemos defendernos, pero no es mi amigo. Y no tengo por qué ofrecerle café y decir lo que él quiera. Tuvimos una inspección de trabajo que hasta el inspector decía quién va a entrar. Aquí nada más pueden entrar 3 personas, como si fuera un dios. El señor es un inspector y hay que tratarlo con respeto como un inspector del trabajo y hasta ahí. También puede haber extraordinarias. Las extraordinarias pueden ser cuando se ponga en peligro la vida de un trabajador, cuando exista una queja en nuestra contra o cuando tenga que analizar PTU o en tiempos de COVID si soy esencial o no soy esencial. Y exactamente lo mismo. La extraordinaria podrá ser en cualquier hora, en cualquier tiempo, pero podrá y tendrá que venir requisitada por la autoridad diciéndome cómo, cuándo y dónde me van a inspeccionar, qué me van a inspeccionar y a quién me van a inspeccionar. Nosotros hemos tenido empresas que se llaman La Mariposa y van para la Maripo y dicen, bueno, es que es un error, una palabrita, es una letra, pero yo vengo a inspeccionar, sí, pásele, error, porque yo ya estoy consintiendo que todo lo que diga el señor se va a realizar y estoy coactando mi defensa. Si llegan y hay un error, señor, aquí hay un error, esta no es la empresa. ¿Cómo? Pero es una letra, chin. Pues le invito a que lo haga bien la siguiente. Pues la siguiente voy a venir muy enojado. Pues que venga enojado. No me interesa que venga enojado, que venga o que venga sonriente. Es un inspector y va a querer multarme, porque es la manera en que la cuarta transformación te está haciendo de dineros, ¿sí? Para lograr reunir sus programas sociales a través de las multas. Esas multas, después de que me las realicen, yo tengo un procedimiento largo y que la mayoría, yo les puedo asegurar que el 99% se ganan si es que atendí debidamente la inspección desde el principio. Ojo, hay otras, y ahorita que decía Jorge del outsourcing, existe otra inspección del artículo 15A que llegan y nos dicen, oiga, pues quiero todos sus contratos de prestación de servicios, pues aquí están, no hombre, este está mal, este está no sé qué. No, señor, ¿qué me viene a inspeccionar? Quiero los contratos, usted no tiene facultades únicamente para verlos, no para interpretarlos, porque así los dice la ley. Entonces yo le voy a dar mi contrato y si usted me dice que están mal, no le voy a hacer caso y me voy a defender y para eso tengo 5 días para alegato, después tengo un proceso largo de nulidad y después seguramente vamos a ganar esa inspección y cualquier otra sanción si lo hicimos desde el inicio debidamente. Ahora bien, en esta emergencia sanitaria,
¿cuáles son los acuerdos y disposiciones relevantes? Bueno, tenemos ahorita, ahí están en la pantalla, yo se las voy a decir sin leerlas, tenemos ahorita que todas aquellas actividades no esenciales deben por lo menos de permanecer cerrados hasta el día 30 de mayo. Sin embargo, por excepción, a partir del día 18 de mayo, veremos aquellos municipios que no tengan contagios o que sus contagios sean mínimo para que aquellas actividades no esenciales se reactiven. Todas las actividades esenciales, cadenas productivas de alimentación, hospitalarias, médicos, etcétera, tienen la obligación de trabajar en todas aquellas actividades productivas y que sean esenciales. ¿A qué me refiero? Todas. Si yo tengo una cadena de restaurantes y tengo un empaque que pongo para la hamburguesa, pues necesito el empaque para la hamburguesa. Si yo tengo un hospital y necesito el aire acondicionado, necesito que el botón del aire acondicionado funcione, porque ese para una emergencia, pues ese el dueño del botón necesita trabajar, y el que hace el tornillo y el que hace todo lo que no vemos deben de trabajar, porque si no se interrumpe la cadena de suministro. Entonces, hay que analizar muy bien, pero ahí nos mandan a un inspector del trabajo, y ese inspector del trabajo llega y le dice, oiga, ¿y usted qué hace? Pues fíjese que yo hago los arneses que vienen representados para el sistema eléctrico o para el sistema contra incendios de varios hospitales. Ah, no, usted no es esencial porque yo veo que usted hace cosas de plástico. Sí, pero a ver, mire, estas cosas de plástico, lo que hacen, y le empezamos a explicar y no entienden. No entienden. ¿Por qué? Pues porque están poco capacitados, porque no son abogados, porque obviamente la capacidad que tienen para interpretar este tipo de cosas es muy limitada, pero para eso tenemos que explicarles. Y si desde el inicio nosotros preparamos esa inspección y tenemos absolutamente todo por escrito, con fotografía, producto terminado, carta de clientes, etcétera, pues aún así nos van a querer cerrar. Entonces, ojo, la Secretaría del Trabajo no nos puede cerrar, ni nos puede clausurar. En su caso será la Secretaría de Salud, también siguiendo un programa de inspecciones y una justificación debida. Todo aquello que está haciendo ahorita nuestra autoridad y que hemos visto que hicieran maquiladoras, que hicieran varias cosas, lo está haciendo en forma ilegal, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros tenemos que saber hasta qué nos enfrentamos. Y eso son la emergencia sanitaria, en dónde estamos y a dónde vamos. Las actividades esenciales de aquí al 17 de mayo seguirán trabajando, y las no esenciales deben de permanecer sin cambio alguno hasta que el 17 de mayo, y si es que hoy no hay cambios, sigamos trabajando de la misma manera. Y esos son los acuerdos publicados hasta el día de hoy. Es que se los dije en resumen, existe ya si nos ponemos a leer todos los acuerdos, hay miles de acuerdos. Acuérdense, la Secretaría de Salud puede dictar una emergencia sanitaria que puede venir ratificada por el presidente de la República o por los gobernadores de los estados. Entonces, cuando vemos que Coahuila, que Sinaloa, que Nuevo León dictaron siempre tipos de acuerdos restrictivos, incluso de los derechos humanos de las personas, sí son válidos, porque los gobernadores expresamente están mencionados en la Ley General de Salud y tienen la facultad de sancionar. Luego, entonces, si nosotros queremos saber en qué situación está una empresa, pues primero debemos de empezar por la legislación federal y después por la legislación local, porque también en la Ciudad de México, por ejemplo, las restricciones al no circula, las restricciones al metro, el uso de boquillas, vaya, todo este uso y condiciones de trabajo han sido interpretadas ya por los gobernadores de los estados. Entonces, ahora sí, si nos pregunta un cliente, oye, Gabriel, ¿puedo yo trabajar porque soy esencial, porque no soy esencial? A ver, espérame, ¿dónde estás? A ver, primero la legislación federal y luego me tengo que meter a la legislación local, porque la legislación local y los acuerdos de cada uno de los gobernadores del estado se han dictado de acuerdo a cómo se ha desarrollado la pandemia con ellos. ¿De acuerdo? Pues esos son los acuerdos publicados. Manuel, le dejamos, si quieres terminamos con esta, que son las medidas en materia laboral para la mitigación de operadoras económicas, que son el home office, ya lo vimos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué posibilidades tengo yo ante el COVID para disminuir salarios, para despedir a la gente? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Esas son las preguntas que me han hecho muchos de los clientes. A ver, primero, la rescisión de contrato opera totalmente. Nosotros ya llevamos una empresa que corrimos a 10 cuates que le estaban robando y que hicimos una investigación y a través de diversos sistemas electrónicos estaban realizando un robo.
Rescisión de contrato. Oye, pero es que el señor tiene más de 60, no me interesa. El señor es un ratero. Oye, pero es que estaba embarazada, tampoco me interesa. Aquí está la rescisión de contrato. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y de ahí tenemos muchas medidas. ¿Qué tenemos? Bueno, pues el home office, en el que yo mandé a un trabajador a laborar a su casa, pero que siga trabajando. Después, oye, ¿le puedo dar vacaciones? Claro. El 183 de la Ley Federal del Trabajo dice, el que decide las vacaciones es el patrón. Eso siempre ha estado ahí, ¿eh? No es que, oye, me voy de vacaciones en diciembre. No, espérame. Aquí el que decide cuándo te vas de vacaciones soy yo. Así lo dice la ley. Entonces tú te vas de vacaciones en abril de tal a tal fecha. Eso es lo primero que tenemos que utilizar. Modificación de las relaciones de trabajo. A ver, yo ya les expliqué. ¿Nosotros ya podemos estar en una emergencia sanitaria? Sí. ¿Que nos vamos a pelear? Nos vamos a pelear porque la Cuarta Transformación está haciendo las cosas ilegales y está diciendo que no estamos en una contingencia sanitaria cuando de hecho y de derecho ya estamos. A mí me preguntaba un cliente, me decía, oye, Gabriel, ¿no estamos simulando? Le decía la pregunta, oye, ¿qué estás simulando? ¿Están trabajando tus empleados? Pues no, porque todas tus tiendas en toda la República Mexicana están cerradas. Entonces, ¿qué es una relación de trabajo? Que tú trabajes y yo te pague. ¿Aquí te están trabajando? No es imputable a mí, no, es una contingencia sanitaria y está tipificado en la ley y me dice que yo puedo pagar el salario mínimo por 30 días. Que no lo quiere la Cuarta Transformación, esa es otra cuestión. Jurídicamente procede y nos vamos a pelear, claro que nos vamos a pelear, pero seguramente vamos a ganar. Y de ahí hay algunos que nos dicen, oye, bueno, yo no quiero pagar el salario mínimo. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pues quiero modificar las relaciones de trabajo, ya no quiero pagar 100, quiero pagar 20. Pues adelante, hagamos esa modificación de las relaciones de trabajo. Acordémonos, todo lo que nosotros pactemos debe de quedar por escrito. ¿Por qué? Porque yo me tengo que preparar para pelearme con él. Ahorita todos somos muy amigos, pero ¿qué tal si cuando hagan las juntas de conciliación ya no lo somos? Entonces, oye, es que yo acordé con él. ¿Cómo lo acordaste? No, pues por teléfono. Mal, no puedo hacer absolutamente ni te puedo ayudar. Todo tiene que quedar debidamente documentado. Oye, Gabriel, pero es que yo no voy a ir ahorita a la oficina porque no me interesa, ¿sí? No me interesa que contagiarme para que me firmen una modificación. Bueno, pues esa modificación la tendremos que enviar por email y por email nos tendrán que responder para que yo tenga un acuse virtual que sea totalmente válido de acuerdo a la ley y lo pueda utilizar en su momento. Y eso es que quede por escrito. No quiere decir de puño y letra, pero sí por escrito utilizando todos los sistemas dinámicos de firma electrónica que tenemos. Como les acabo de decir, la 4T nos dice suspendida por causa de fuerza mayor. No es cierto. Hay una contingencia sanitaria y una emergencia sanitaria. Y la interpretación gramatical de la contingencia sanitaria contra la emergencia sanitaria conlleva cuando todos los efectos jurídicos de una emergencia se están dando. Pero eso es precisamente la diferencia que estamos viendo. Manuel, pues por mi parte es todo. Dejamos ahí para preguntas y respuestas. Ahí les presento a algunos de mis clientes y obviamente estamos a sus órdenes. Por favor, Emanuel, adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Tienes referencias de muchísimos corporativos. Aquí estamos hablando con unos doctores y unas doctoras en todo el país que tienen, aunque sea un empleado, en ese momento se causa una relación laboral, Gabriel, aunque tengas un solo empleado. Sí, precisamente cuando yo voy al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar de alta a la empresa, lo que me piden es, oye, un empleado. Entonces sí, con un empleado existe una relación laboral. Perfecto. Ay, te agradezco muchísimo, es sumamente importante e interesante. Nos diste una cátedra de Derecho Laboral empezando y después tips sobre COVID. Hay muchísimas preguntas. Empezaría a alternar las preguntas tanto para Jorge como para ti, para hacerlo muy vivencial. Empiezo una para ti, Gabriel, mientras vemos tus datos y pondremos también, equipo, los datos de Jorge Sales alternados, porque mucha gente nos está preguntando también por optimización fiscal. Empezaría contigo, Gabriel, diciendo, hay un doctor, el doctor Acosta, que nos dice, si el IMSS le puede obligar a atender pacientes de COVID, aunque no tengan nada relacionado con su especialidad, y como tal no está en su contrato de trabajo, ¿qué pasa en ese caso? El IMSS como patrón hacia uno de sus empleados, doctor, ¿qué puede o no puede hacer ese empleado del IMSS que es el doctor Acosta? Como lo dije, el contrato, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, va directamente asignado a las labores que yo tenga en mi contrato. Si a mí me contrataron como una especialidad de médico, y única y exclusivamente como esa especialidad, y no me dijeron que yo tenía que reportar, ayudar, coadyuvar en labores
de emergencia, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no te pueden obligar. Muy bien, muy buena pregunta. Aprovechamos para mandar, entonces el propio IMSS se vuelve patrón y en ese caso pues está infringiendo él mismo el contrato del laboral que tiene con ese empleado, que si es dermatólogo o si es internista, no está dentro de sus funciones estar en urgencias, no puede obligarle, salvo si modifica el contrato. Ok, está muy claro. Correcto, saludamos a las doctoras Palomina, Romero, la doctora Navarro, todas las doctoras de Querétaro, la doctora Arroyo, la doctora Liébana. Un abrazo por estar aquí reunidas con nosotros. Úrsula, saludos hasta el norte. Juan Gabriel, hasta Sonora, nos están escuchando de todo el país y los felicitan de Querétaro. El doctor Balbas les manda un abrazo y dice, excelentes ponencias. Jorge, esa pregunta básica, global, muy difícil de contestar en un chat así, de cómo pagar menos impuestos. 2, 3 tips sobre optimización fiscal y en particular dicen si es buena opción los fondos de inversión como tal para pagar menos impuestos, pero ¿cuáles son tus tips de optimización fiscal? Porque el objetivo, recordemos, no es de infringir la Ley Federal de Trabajo, no es infringir la ley fiscal, sino es de optimizar dentro de lo que dicen los textos con unos abogados y unos especialistas como tú, Jorge, al igual que cuando van al dermatólogo para su acné o al cirujano plástico para operarse unos implantes de busto, pues recomendamos que vayan con el fiscalista y el laborista, ¿no? Porque si no, te vas con la persona equivocada y tu contador, a lo mejor, doctor, no es suficientemente capacitado en todos esos temas, aunque sea un muy buen contador, no es fiscalista forzosamente y no es laborista. Entonces, Jorge, optimización fiscal, tips y la parte de fondos de inversión, ¿qué opinas? Buena pregunta, el fondo de inversión está buena. Mira, a ver, optimización fiscal, yo te diría, lo primero que tenemos que hacer todos, y este es un tema hasta de civismo, pide tus facturas, todo lo que gastes, sea deducible o no sea deducible, tú pide factura para todo. Primero, porque así ayudas, obligas a que la otra persona a quien le estás comprando el bien o el servicio, lo registre dentro de su contabilidad y por lo tanto pague sus impuestos. Ahí hay tal vez un malentendido, ¿no? Porque luego piensan que los fiscalistas estamos para no pagar impuestos y yo te diría, no, estamos para pagarlos bien. Yo soy pro pagar impuestos, pero pues los menos que se pueda dentro de esa cancha que se llama la ley, ¿no? Entonces, pide facturas para todo, para obligar que la otra persona pague sus impuestos. ¿Quién va a decidir? Ya decíamos en la plática, ¿no? Oye, ¿y qué es deducible y qué no es deducible? Yo te diría todo lo que puedas argumentar que es estrictamente indispensable. Mañas, cosas que pudieran ser. Si tú tienes un espacio específico en tu casa en donde tienes tu escritorio y aunque no recibes a pacientes, operas ahí. Oye, ahí tienes una oficina. Entonces, el internet de tu casa, el teléfono de tu casa, parte tendría que ser proporcional, pero pues ahí vemos, ¿no? Parte de la luz de tu casa. Ese tipo de gastos los podrías llegar a deducir, ¿no? Estos son unos que, pues la verdad es que a todo el mundo se nos olvida y muchos de nosotros tenemos un espacio de trabajo en nuestras casas para trabajar y avanzar un ratito, ¿no? Ahora con las computadoras ya no hay tiempo personal, pero bueno. Ahora, ese es del lado de las deducciones. Y bueno, tú pide factura para todo, dáselas a tu contador y ahí va, el contador te va a decir que no, que de plano no y que tal vez sí puede ser deducible y creo que esa va a ser tu mejor medida, ¿no? Cualquier cosa, pues aquí estoy yo, ¿no? Pero creo que el contador de cabecera puede ser. Ok, ahora, la otra manera es, oye, ¿y cómo le hago para optimizar mis ingresos? Porque si logro tener ingresos que no paguen impuestos, pues es la otra cara de la moneda de aumentar tus gastos, ¿no? De que la mayoría de tus gastos sean deducibles. Ok. Uno es tratar de usar el famoso RIF que les estaba platicando. Yo creo que es una súper herramienta porque todo lo que se pueda hacer por ahí, el primer año es al 100, el descuento de los impuestos, el segundo al 90, etcétera, etcétera. Ese es dato número 1.
Después, otro que hay que pensar muy bien. Yo te diría, mira, y déjame irme al caso de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son buenos, pero no para no pagar los impuestos, sino para no pagarlos ahorita. ¿De qué va la cosa? Tú compras un fondo de inversión y lo que estás comprando son acciones o partecitas, porcentajes del fondo de inversión. Y no vas a tener una utilidad, aunque suba el valor del fondo de inversión de tu partecita, no vas a tener una utilidad sino hasta que vendas esa participación. Entonces, si tu ahorro es a largo plazo, funciona muy bien el hecho de meter tu dinero a fondo de inversión. Si vas a pagar el impuesto, nada más que hasta que tengas la utilidad, que es hasta que vendas. Entonces, si no te sales del fondo en 10 años, pues en 10 años estás teniendo toda esa, el rendimiento sobre la parte incluso que hubiera pagado impuestos de otra manera. Entonces, los fondos de inversión en general son buena idea, pero pudiera haber una mejor idea. Lo que pasa es que hay que ser muy gallos para eso, que es, sobre todo para el ahorro a largo plazo, es la Bolsa Mexicana de Valores. Y hay otra cosa que se llama el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es una especie de anexo de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? El chiste es que estás invirtiendo a largo plazo. Todos los asesores de inversión te van a decir, si tu ahorro es a largo plazo, es buena idea invertir en bolsa. Claro, depende mucho de tu edad, ¿no? Si tienes 40 años es una cosa diferente a que si tienes o sea, si tienes 70 años, pues, o no sé, 80, déjame irme un poco más lejos. A los 80 años que me digan que quiero ahorrar a largo plazo, pues probablemente no viene al caso. Entonces, ¿cuál es el chiste de la bolsa? Que el rendimiento, primero que nada, es igual, ¿no? Hasta el final, hasta que vendes las acciones es cuando se determina la utilidad o la pérdida. Y si tuviste utilidad, esa utilidad solo paga al 10%, no paga al 35%. Entonces, pues sin duda es un buen lugar para invertir cuando estás bien asesorado para tal, ¿no? Entonces, esos son así tips así muy, muy grandes. Muy bien, ¿no? Excelente. Que pudieran funcionar. Está padrísima. Con eso ven que son Biblias, tanto el contador Sayes como Gabriel Pisa. Hay muchísimas preguntas. Gabriel, me gusta regresar contigo con unas variadas que son un poco del mismo tipo. Dice que después de pagar 30 días de sueldo mínimo a mis empleados y la contingencia o emergencia sigue. ¿Cómo le sigo pagando? ¿O sigue habiendo esa confusión de ley que hace que debes de seguir como patrón pagando al 100%? La confusión únicamente existe en la 4T. La ley es muy clara y tenemos que asumirla. La confusión viene directamente por un tinte político que nos quiere confundir para obligar a los patrones a pagar lo que no tienen que pagar. Ojo, cuando estamos declarados en emergencia sanitaria, como ya existe la emergencia sanitaria debido a la contingencia que dice la Ley Federal del Trabajo, la obligación es pagar un salario mínimo como indemnización por un máximo de 30 días. Se acaba los 30 días, no tengo la obligación de pagar absolutamente nada. Claro, si quieren pagar más, no prohíbe la ley, pero el mínimo es una indemnización por un máximo de 30 días. Ok, muy bien y muy claro. Y por eso hay que contactar a Gabriel, a su cohorta de socios y empleados y colaboradores como el licenciado Fernando, que también nos ayuda nosotros personalmente en Auvernia para hacer las cosas bien y no al detrimento de nuestra gente. El objetivo no es de estar perjudicando a sus empleados, es la fuerza viva de sus consultores, de sus clínicas, pero en un momento dado, si no hay dinero, no hay dinero. Pregunta alguien más para los dos. El gobierno no nos permite trabajar, pero del otro lado tenemos que pagar sueldos completos. ¿Hay una manera legal de defenderse, por ejemplo, para pagar menos rentas de los consultorios en esos hospitales privados que no te los condonan? ¿Hay algún artículo que te protege en ese caso? Nosotros hemos analizado esta situación con nuestro socio civil y existe también la fuerza mayor para el caso de arrendamientos en los cuales sí se puede no pagar. Hay cierto tipo de excepciones y se tienen que estudiar. No es mi materia, pero sí ya lo vi en forma personal para tener más elementos para negociar con mi arrendador, con mi socio civil, y sí existen. Muy bien. En base a su experiencia, a los dos,
Déjame regresar a otras preguntas. Saludamos a la doctora Irurita también, que nos decía, Jorge, una empresa de 4 socios que no funcionó, no hay movimientos, ¿se puede dar de baja? ¿Hay lineamientos? Eso es una pregunta un poco aparte, pero fiscalmente adquieres pasivos laborales y pasivos fiscales. Entonces, si esa empresa tú eres dueño o codueño o accionista de la misma y hay que darla de baja, hay un proceso que seguir, ¿es correcto? Sin entrar en detalles. Sí, sin duda, digo, hay un proceso muy claro. Yo lo único, porque alcancé a ver la pregunta por ahí en el sistema, y lo único que, porque dice que son 4 socios y que no funcionó y que lleva 3 años sin operaciones. Entonces, hay varias consideraciones. Primero que nada, si no funcionó, probablemente tiene pérdidas. Esas pérdidas, pues no hay que desaprovecharlas, porque esas pérdidas se pueden usar contra futuros ingresos que tengas, ¿no? Entonces, futuras utilidades. Entonces, si tienes pérdidas ahí guardadas, normalmente las empresas que no funcionan, pues hubo una inversión, le echaron ganas, no sé qué, y se perdió el dinero. Bueno, yo no la tiraría así nada más, sin antes ver cuánto tengo de pérdidas y cuánto tengo de otros activos fiscales que les llaman, como por ejemplo la famosa CUCA y la COFIN, ¿no? Hay que ver. Probablemente no tenga COFIN porque tiene pérdidas. Y la otra cosa es que, aunque sí hay lineamientos y muy claros, Hacienda hoy por hoy se ha dedicado, o sea, si fue una operación muy clara y muy transparente y estás muy seguro, bueno, pues está bien, ¿no? La podemos, hay lineamientos claros para cerrar. Si no estás seguro de que tu administración sea así como que lo máximo, ¿no? De que todo esté perfectamente bien armado, ¿qué es lo que pasa? Cuando entramos, en la práctica, cuando entramos a este tipo de liquidaciones o dar de baja a la empresa, Hacienda siente que pierde el control y que algo se le está yendo. Entonces, no es raro que te manden, cuando estás tratando de cerrarla y darla de baja, no es raro que te manden revisiones de años que tienen, de los años en que estuvo viva. Entonces, si te esperas otros 2 añitos, se acaban los 5 años estos sobre los cuales tienen facultades las autoridades fiscales, y ahí sí, pues digo, y ahí pues cierras y nadie te puede hacer ninguna pregunta. Lo único es, ojo, tienes que seguir presentando todas tus declaraciones. Y si no lo has hecho en estos 3 años que he estado sin actividad en la empresa, empieza, o sea, pues ponte al día, ¿no? Porque te van a preguntar y ahí es donde vienen los problemas. Hay que tenerlas muy, muy limpias. Sí se pueden cerrar. La idea, lo mejor, lo más conservador. Contacten al licenciado Sales. Como lo ven, cuando tengo una lesión de piel hay que ir con el dermatólogo, cuando quiero inyectarme hay que ir con un médico inyector que está capacitado, cuando me quiero poner unos implantes voy con el cirujano plástico. De la misma forma, hay que pagar por el servicio de un especialista y no por nada hicieron escuelas y largos estudios y actualizaciones el licenciado Pisa y el contador Sales. Para ti, Gabriel, te mando un par de preguntas más. Saludamos a Isabel Arias, a Leticia Lara, hasta Matehuala, que nos está viendo, y a todos los doctores que nos hacen el favor. Un 1 de mayo de hacer un webinar no está prohibido, ¿verdad, Gabriel? No, eso era broma mía. Una preguntita que nos está haciendo ahorita la doctora de Hilario desde Toluca. Nos dice, en el caso del outsourcing, la Cuarta T lo diabolizó mucho. Hay formas de recurrir al outsourcing porque no todos los doctores quieren constituir una empresa o dedicarse a ir de dar de alta a su gente en el IMSS o de baja con alta rotación que tienen en su personal. ¿Qué sugieres? Rápidamente, brevemente, porque es un tema donde sugiero ahí sí que te contacten para hacerlo bien, el ahorro de pagar un abogado y ahorrarte el problema de un outsourcing mal hecho, pero ¿qué podrías dar como tips preliminares o globales, Gabriel, respecto al outsourcing? Gabriel, ¿estás? ¿O Fernando? Perdón, es que puse mal el micrófono, lo puse al revés, lo silencié. Les decía, este es un tema trillado. El outsourcing es como el colesterol, hay el bueno y el malo. Entonces, ¿cuál tengo que utilizar? Aquel que no me dé problemas, aquel que me administre. Lo que yo quiero, si yo soy médico o lo que yo estoy realizando y soy empresario, lo menos que quiero son problemas con el empleado y estarme peleando con ellos. Si yo encuentro un outsourcing que me dé las garantías de que no me voy a pelear con ellos, pero tampoco me voy a pelear con el outsourcing, es el que tengo que tener. Porque imagínense nada más, y los hemos tenido, Una vez tuvimos una de las grandes empresas estadounidenses, grandes, con más de 1,500 empleados, que me dijo, oye, Gabriel, revísame el outsourcing. ¿Dónde está tu outsourcing? En Cancún.
Cuando llegué al outsourcing, estaba en el mercado 28, que era un mercado abandonado con vitrinas rotas. Ese era el outsourcing que tenía la empresa millonaria. Cuando llegamos no habían pagado el Infonavit, no habían pagado el IMSS. Gabriel, es que hay que pelearnos. ¿Y con quién te peleas? Si no hay nadie para pelearte. ¿O quieres que embarguemos este local? Y le mandé fotos. Entonces, ¿qué? A otra cosa. La empresa perdió millones de pesos. Entonces, con el outsourcing hay que tener cuidado. Y para eso usamos los abogados. Oye, Gabriel, chécame esto. A lo mejor me tardo media hora o a lo mejor me tardo 15 días, dependiendo del número de trabajadores, quién sea el outsourcing, lo que voy a hacer. Pero sí les podemos hacer recomendaciones. Oye, mejor con este ni te metas, o con este sí, porque es un outsourcing que te va a responder y lo que quieres tú es quitarte cargas administrativas, entonces será bienvenido. Les digo, independientemente de lo que diga la 4T. Pues excelente tema y creo que eso es por eso que es como todo en la vida, sí se puede hacer todo, se puede optimizar impuestos, pero hay un cómo, hay un cuándo, ¿no? Entonces, por eso están el licenciado Pisa y el contador Sales. Hay para ti una pregunta específica. ¿Podrías puntualizar, y por favor ayúdame a que sean en realmente 2 minutos, un poco más los RIFs? Y pasamos obviamente los datos ahorita de Pisa Abogados con el teléfono y el mail, y también de Jorge. Jorge, RIFs, ¿nos detallas un poquito sin pasarnos para que podamos casi terminar con esas últimas preguntas? Una para ti y una para el licenciado Pisa. Feliz. Claro que sí, mira, sí me oyen, ¿verdad? Sí. Sí. Eso. El RIF famoso es un régimen, hay que explicar un poquito el origen del RIF para entenderlo, ¿no? En México hay pues la mitad de la economía, o sea, es la famosa economía informal, ¿no? Que yo le llamo ilegal, no porque no es informal, es ilegal propiamente. Y entonces, para tratar de incorporar a la gente y meterla en el RFC y que paguen sus impuestos, se ideó hace algunos años, en 2014, si no me equivoco, se ideó este régimen de incorporación fiscal, ¿no? Y su nombre, pues, es bastante descriptivo. Entonces, lo que están tratando de hacer es que empieces ser atractivos, de que empieces pagando poquitos impuestos y conforme van pasando los años vas a terminar pagando lo que verdaderamente te toca. Pero lo dirigieron a cierto tipo de gente y ahí es donde venían un poquito las diferencias que están puestas en las láminas, que es, oye, no puedes ser profesionista, no sé por qué se la traen contra nosotros los profesionistas, ¿verdad? Pero no puedes ser profesionista básicamente y tiene que ser como que una actividad empresarial, o sea, que estés comprando y vendiendo cosas, ¿no? Creo que aplica muy bien para nuestro caso, por eso es como que de ahí salió la idea de si yo, doctor, te compro a ti, Auvernia, un implante, en vez de cobrarlo como parte de mis honorarios, porque voy a meter el implante donde va, ¿no? ¿Qué pasa si yo, doctor, pongo el implante, pero alguien más que esté en el... Apagaste tu micrófono para esa parte. Jorge, apagaste tu micrófono, perdón. Ya, perdón. Compro, o sea, ¿qué pasa si yo, doctor, pongo el implante, pero alguien más te compra a ti, Auvernia, el implante y se lo vende al paciente para que me lo den a mí y yo lo ponga en su lugar? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que toda la utilidad que hay en el implante depende del año y del grado de descuento de los impuestos que haya, pero pues toda la utilidad el primer año es al 100% cero impuestos, toda la utilidad, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer, pero bueno, pues mi mamá puede comprar y vender implantes, ¿por qué no? Mi esposa lo puede hacer si no es profesionista, porque entre doctores ahí se da mucho el que nos estemos casando y entre contadores también. Pero también si mi hijo es mayor de edad y está estudiando y todo, pues también lo podemos meter. Evidentemente, meter a la familia en los negocios tiene su grado es delicado, por cierto, por supuesto, pero pues el descuento está bueno, ¿no? O sea, sí, sin duda es algo para considerar. Una explicación, un tema importante es que no seas accionista de otra cosa, y si logramos separar, ¿no? De lo que estoy hablando es lograr separar la operación entre lo que es propiamente la consulta médica y la otra es la parte de andar comprando y vendiendo productos que van aparejados a la profesión, ¿no? Todo lo que tú vendes es el mejor de los ejemplos.
Eso, si lo logramos separar, puede ser creo que una ventaja muy importante que nos va a durar bastantes años. Oye, y un paréntesis que no dije, ¿no? Oye, si el año 5, pues ya estoy pagando la mitad de los impuestos y ya no me gustó, pues tal vez en ese año 5, pues cambio de contador, que diga cambio de hijo, ¿no? Y ya mi otro hijo ya creció y pues vuelve a empezar, ¿no? El otro, Es lo si que, no es lo alguien que más. se está haciendo básicamente con muchos doctores, ¿no? El uso de los RIFs, y creo que eso merece que se acerquen, por favor, cada día más, que usan equipos, ingresos, más personal, ven la complejidad. Y sí, si bien han estudiado medicina, adquieren una responsabilidad social, laboral, fiscal, al ser patrones, dueños, accionistas, o nada más los jefes de empleados en una clínica, en un consultorio. Hasta el más chiquito consultorio tiene un asistente, aunque sea compartida, y desde ahí puede haber todas las situaciones que han vivido de robos, de despidos, de demandas y de pues, ajustes y de multas y recargos contables. Gabriel, me gustaría terminar contigo. No dejen de contactar al contador Sales, por favor, aquí a Sales sbconsultores.mx y al 55 17 98 48 19. Preguntaban si Gabriel, dabas asesoría en todo el país en la parte laboral, y les dije que sí. Está escrito. 2 preguntas. Tenemos un caso muy particular de Osvaldo, y la doctora Espinal nos escribe, la saludamos. Gracias por estar muy fiel al programa. Tras el mes de dar el salario mínimo, no se termina la relación laboral, ¿verdad? Porque si no, cuando se termine la contingencia, se regresa a la normalidad. Es correcto, la relación de trabajo está suspendida, termina la contingencia y el trabajador tiene 24 horas para regresar a trabajar. De otra manera, se da por terminada la relación laboral. Excelente, no dejen de escribir a pisa@pisaabogados.com y al 55 13 27 81 81, pisaabogados.com, el sitio internet. Para terminar, Gabriel, el doctor Osvaldo, a quien mandamos un fuerte abrazo, dice, tiene una empleada que mandaron a casa desde que empezó la emergencia sanitaria, y ella se infectó de COVID esta semana, es decir, a la 5ª semana de contingencia en su casa. Esa empleada de esa clínica se infecta con COVID. Ellos le siguen pagando el sueldo, pero ella, por ejemplo, no fue a levantar su incapacidad como tal, porque ella cambió su estatus a ser empleada en casa con COVID. ¿Qué procede así en ese caso como patrón? ¿Qué sugerirías? Si estaba de alta ante el IMSS, lo puede hacer por internet y valdría la pena para que el IMSS le cubra esa incapacidad, porque ya sea como enfermedad general o como riesgo de trabajo, para eso tenemos al IMSS, para que le pague la incapacidad. No necesita ir a la clínica, lo puede hacer por internet. Entonces, deberíamos ya analizar nada más cuál es la situación en particular, si es que se le redujo el salario o cuáles son las condiciones particulares de este caso en concreto, pues para poderles dar una debida asesoría, pero de entrada, a través de internet se puede obtener esa incapacidad. Perfecto, nos está dando sus datos para que justamente podamos escribir. Y última pregunta, abusando de su ciencia los dos, dice Marianne, que si recibes un sueldo de una institución y además de alta estás dado de alta como médico en la privada y quieres rentar tus inmuebles, ¿qué recomiendan en ese caso, Jorge, si los impuestos se elevan o qué sugieres en ese estatus donde soy empleado de la institución del IMSS la mañana y la tarde tengo mi consultorio privado en alguna parte de mi ciudad? Y quieres rentar tus inmuebles, en ese caso tendrías un ingreso de la institución, un ingreso de la privada y un ingreso por rentar una propiedad tuya, ¿correcta? Sí, correcto. Al final del camino, sí suma para tus ingresos, hay que pagar los impuestos correspondientes, pero específicamente en arrendamiento y en persona física hay una cosa que le llaman la deducción ciega. Básicamente, aunque no erogues nada de mantenimiento ni nada, absolutamente nada, el 30% del valor del arrendamiento, del ingreso, te lo dan como deducible, ¿no? Entonces, solo pagas el 70%, o sea, como base de utilidad sobre el 70%, y no tienes que comprobar absolutamente ningún gasto ni nada, ¿no? Entonces, ese es un régimen que además, ese es bueno, francamente, es generoso, tiene toda la vida, nadie ha estado buscando
modificarlo ni nada, ahí está y funciona muy bien. Ahora, más que nunca, hay dos cosas y ahorita, y digo, Gabriel me va a ayudar con esta, pero más que nunca creo que hoy es importante tener los contratos y estar pagando impuestos, ¿no? Bien armado tu contrato de arrendamiento, por 1 millón de historias de terror que todos hemos oído con malos arrendatarios, pero también porque a partir de este año existe una nueva disposición en el sentido de que si tengo un mal arrendatario, voy y lo demando para exigirle el pago de las rentas, yo qué sé, por la razón que sea, el juez tiene la obligación, o sea, se tiene que cerciorar de que yo estoy pagando mis impuestos por ese arrendamiento. Y si no, tiene la obligación de avisarle al SAT. Y bueno, lo que va a suceder al día siguiente es que me van a venir a hacer una revisión y me van a despedazar, ¿no? Lo fácil es hacerlo hacerlo en efectivo y todo este tipo de cosas. Yo te diría, tiene su riesgo, ¿no? Entonces hay que tener un contrato sólido y yo creo que más que nunca hay que pagar el impuesto correspondiente al arrendamiento, tomando en cuenta esta deducción ciega que pues es bastante beneficiosa. Y entonces, tal. Y digo, me voy a meter también en una cosa que no me toca, pero yo creo que estos nuevos contratos de arrendamiento, o sea, y todos los contratos de hoy en día, conforme se vayan renovando, van a verse actualizados con clausulado de circunstancias como las de hoy, que el COVID, porque yo no estoy seguro que los contratos hayan sido hechos, pensados para este tipo de contingencias, y puede dar mucha claridad tener un contrato sólido, ¿no? Muy bien, es una realidad, y ya les hemos pasado todos los datos. Saludamos a la doctora Silvia Mora, siempre atenta, que dice excelentes ponencias. El doctor Rubén también nos están escribiendo y atiborando de preguntas. Para eso, pues creo que necesitaremos cursos completos. Nos preguntan dónde podrán ver ese webinar de nuevo para digerir todos los conceptos, porque Gabriel habló rápido y fue mucho contenido el de los dos. Sin duda, en el canal de Auvernia Oficial, en el Facebook, en el Instagram, y siempre con el hashtag, síguenos en redes en Quédate en Casa con Auvernia, porque hay mucho más que seguir. Recordamos que se pueden contactar a Pisa y Abogados y a SB Sales Consultores en directamente sus teléfonos o sus correos. Se los hemos mandado porque nos están preguntando muchas más cosas y nos dará gusto que los podamos seguir atendiendo. Gracias, María, por preguntar los RIFs o no sé qué. Te mandamos los datos directos de los consultores que están con nosotros. Aquí están, Sales y Pisa, para que no dejen de contactarlos, pisabogados.com, y los teléfonos correspondientes. Sin más, esperar, no se me vayan, Gabriel y Jorge. Lo que quiero decir es que eso es el canal de Auvernia Oficial en YouTube, y no dejen, ya es viernes, y lo saben, el cuerpo lo sabe también, que descarguen sus diplomas. Ayúdenos a darnos, por favor, también, después de sacar sus diplomas, en las encuestas que les vamos a mandar en la tarde. Evalúanos en el SurveyMonkey, se los vamos a mandar por WhatsApp, se los vamos a mandar por mails. Es siempre importante para mejorarnos. 5 semanas, vamos por la 6ª. Sabemos que hay muchos médicos que están en primera línea con COVID, pero también muchísimos más en casa, como nosotros, para no estorbar y para no causar una exponencialidad de la pandemia. Entonces, quédate en casa con Auvernia. Y la agenda de la primera semana de mayo. Mira lo que tendremos para todas y todos. León Neumann, nuestro gran maestro, nos va a platicar de su libro, y vamos a tener sorpresa. Vamos a regalar libros a algunos de los que se van a conectar, a todos electrónico, y algunos en físico se lo mandaremos a sus consultorios. Filorga, desde París, con Veronique, la capacitadora de Filorga, con nosotros para todas sus preguntas, para las novedades. El día martes 5 de mayo, un gran día para nosotros los franceses. Exosomas, también el día martes, estaremos con Cristina Liébana y el doctor Pino, enlazados, casos prácticos mexicanos con exosomas, pre y post, combinaciones, todo lo que quieren saber de cómo usar y maximizar el uso de exosomas. El miércoles también estaremos con la doctora Arias y François Vix en un Facebook Live, conectados para hablar de Glisodin, sus detalles, sus formas. Ya es una plática muy amplia sobre los antioxidantes. Terapias combinadas postquirúrgicas con el doctor Hernán Reyes desde Monterrey, la cirugía plástica, para combinar el mismo 6 miércoles a la 1 de la tarde,
esas cuestiones de cómo optimizar mis resultados después de una cirugía usando terapias combinadas y productos para cuidados en casa. Romeo Castillo también estará hablándonos de cicatrices queloides, usos de triamcinolona, usos también de cantaridina. Tendremos plásticos y dermas enlazados para aprender mutuamente de cómo usar mejor mi corticosteroide inyectado y la cantaridina, que no deja de ser muy útil. El doctor Adame lo sabe. Algo de salud natural, siempre importante en esos tiempos. Mateo Dornier, el creador y dueño de Campo Vivo, de las empresas que más éxito han tenido en México en el campo de salud natural y orgánica. Todos los doctores y las doctoras desde su casa, porque también nos cuidamos la alimentación y la nutrición, nos dijo el doctor John Gaviria. Conéctense en el viernes. Y las recetas de cocina de Sweet Madness, les mandamos ahorita las 5 salsas mexicanas en el canal de YouTube y por WhatsApp para que las puedan preparar en familia en ese puente del 1 de mayo, que no sé qué tiene de puente si seguimos enlazados. Así que sin más esperar, agradeciendo a todos por sus agradecimientos. La doctora Olague, te agradecemos muchísimo. Cómo sacar las constancias. Doctora, contáctanos y ahorita te mandamos exactamente si quieren poner cómo sacar constancias. Ahí está. Doctora, te lo pasamos. Doctora América, es un enorme gusto estar siempre conectados contigo. Marianne, también. Ambos ponentes han sido espectaculares. Gabriel, me gustaría que junto con Jorge nos den una frase de conclusión sobre el contexto. COVID es una cosa, pero creo que en general los doctores más que nunca se vuelven una profesión que la cuarta T está tratando de recaudar más, es bancarizada porque hay más pagos con tarjetas, es una profesión nuestros especialistas de más auge, tú lo sabes, tienes una esposa, Jorge también tenía una, que se cuidan y siempre ustedes también recurrimos a la medicina estética y al cuidado personal. ¿Qué última recomendación dirían en materia laboral tú, Gabriel, y en materia fiscal tú, Jorge, para los amigos médicos que nos están escuchando? Con mucho gusto. En materia laboral, la contratación es la base y el principio de todo, de una buena relación y de una buena terminación. Siempre hay que pensar en quién quiero contratar, cómo lo quiero contratar y para qué lo quiero contratar. Muy bien, es decir, un poquito como un doctor laboral, dirías, más vale prevenir que lamentar. Correcto. Muy bien, entonces, que te contacten y contacten al laborista de su preferencia. Aquí hay un gran ejemplo de un despacho muy exitoso que asesora de las más grandes empresas, pero también está dispuesto y muy abierto a todas las cuentas de nuestros amigos doctores con condiciones siempre y trato particular y de la mejor forma profesional y en las mejores condiciones económicas para poder ayudarnos mutuamente. Jorge, en conclusión, en materia fiscal, la cuarta T está duro y tupido en un contexto de presupuesto muy restringido, con ingresos de la federación que bajan y unos egresos por COVID y todo lo que se está haciendo que aumentan. ¿Qué frase de conclusión nos puedes dar? Ay, Dios. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver, de verdad, y lo hemos insistido varias veces, pero no falla, es asesórate. Lo que cueste la asesoría, yo sé que duele, que cae gordo, etcétera, etcétera, pero es dinero muy bien invertido. Es el mismo concepto que pasa con los doctores. O sea, si lo hacemos bien y lo planeamos y lo hacemos con anticipación, es mucho más barato pagar la asesoría que sufrir las consecuencias de una revisión y con esos altísimos costos y ya teniendo Hacienda en casa. Entonces, asesórate, asesórate, asesórate. No tiene que ser conmigo, pero asesórate, por favor. Pues con eso creo que estamos terminando aquí todos felices, un 1 de mayo de seguir trabajando. Agradezco muchísimo al licenciado Fernando del despacho de Pisa Abogados, al mismo, obviamente, Gabriel, mi gran amigo. Ya, gracias por tu tiempo, gracias por habernos asesorado a Auvernia en tiempo de COVID para hacer las cosas correctas. Seguimos y queremos pagar impuestos de la forma correcta para vivir en un mejor país. Queremos contratar nuestros empleados y que crezcan en una forma legal, pero no queremos caer en problemas donde al final la autoridad y el nepotismo y muchas otras cosas hacen que los patrones tenemos miedo. Y creo que ya de por sí hay suficientemente miedo con COVID, de no agregar miedo laboral y miedo fiscal, pues consulten los especialistas. Gracias, la verdad.
Auvernia se preocupa para ustedes, su red de distribuidores en todo el país está muy atenta a que ustedes tengan todavía en tiempo de COVID de la forma que se pueda, a distancia con nuestra plataforma de venta en línea a sus pacientes, con su código, con toda la cadena de logística restringida para ustedes. También los cursos para sus staffs y clínicas que estamos impartiendo, la asesoría personal de sus distribuidores locales. Seguimos trabajando, no estamos muertos, desde casa podemos hacer muchas cosas. Hoy lo comprobaron nuestros especialistas dando una cátedra magistral de ciencia, pero también muy práctica. Es un lenguaje que entendemos y que aprendamos como doctores a cubrir nuestras responsabilidades en todos los sentidos, no nada más las médicas, sino también las sociales, laborales y fiscales. Gracias a todo el equipo técnico, gracias Auvernia. Fueron 1:38 de conexión. Fue muy larga el día de hoy, pero creo que valió la pena. Gracias a nuestros espectaculares ponentes. Les agradezco del corazón y estemos conectados. Nos vemos el día lunes con el doctor León Neumann a las 10 de la mañana. Les mandamos ahorita el resumen, en la tarde la transmisión de esa plática para que la digieren poco a poco. Es un regalo del 1 de mayo que les quisimos dar. Sin esperar, nos despedimos. Gracias, Yair. Gracias, Adriana. Gracias, Brandon. Gracias, Pancho. Gracias, Adriana, a todo el equipo que hace eso posible, Dianita. Y de verdad, es un placer seguir en esta quinta semana. Nos empieza a gustar demasiado. Así que felicidades a todas y a todos. Excelente fin de semana y gran descanso. Saludos, Gabriel. Saludos, Fernando. Saludos, Jorge. Hasta luego. Gracias.